Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Qué interesante, Claudia, el conocer más sobre estas raíces de nuestros ancestros nos da una clara evidencia de esas habilidades matemáticas que ellos tuvieron y, como lo decías, que el reflejo de esas construcciones piramidales o esos grandes trazos urbanísticos, lo que es el uso adecuado y correcto del agua en una ciudad como México, Tenochtitlan y muchas otras ciudades de nuestro magno imperio azteca, nos da más claridad de esa grandeza de nuestros ancestros. Y algo que nos pudieras decir, ¿cómo llega el Nepohualtzin a tu vida? Bueno, con respecto a esa pregunta es una cuestión muy interesante. Pues primero les comento que yo soy madre de 4 hijos y cuando mis hijos estudiaban la educación primaria me di cuenta que uno de mis hijos tenía un poco de dificultades para aprenderse las tablas. En esa cuestión de que utilizamos pues a veces solamente la memoria para aprendernos las tablas y no llevamos a ese razonamiento matemático, pues me di cuenta de que le costaba mucho trabajo aprender las tablas. Por aquel entonces había un periodiquito que se distribuía en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública y entonces en ese periodiquito me encontré un artículo que hablaba acerca del Nepohualtzin. En ese artículo mencionaban este instrumento de cálculo que había sido utilizado en el México antiguo y me surgió la curiosidad por aprender cómo poder utilizarlo en la matemática actual y concretamente en mi familia. Con mi esposo siempre he tenido un buen equipo de trabajo en el papel de padres y entonces yo le mostré este instrumento de cálculo, me encontré algunas publicaciones en internet y nos dimos a la tarea de elaborar Nepohualtzin para nuestros propios hijos. Compramos un poco de madera, compramos algunas cuentas y utilizamos algunas varillas metálicas o también utilizamos algunos palitos y con eso diseñamos algunos nepos. Con uno de ellos yo me puse a trabajar hasta que logré tener cierto dominio. Una vez que yo tuve ese dominio, me presenté con la profesora de la escuela Efraín Huerta, aunque pues yo ese dominio que había logrado lo trasladé al ámbito familiar y entonces empecé a trabajar con mis 4 hijos y con mis 4 hijos logré que hicieran algunas operaciones y me di cuenta que este instrumento de cálculo por su propia dinámica los llevaba a realizar algunos procesos de maduración que en la educación tradicional no era tan fácil que los realizaran. Así es que, teniendo ya esos argumentos y teniendo 4 niños que habían aprendido, fui con la profesora de la escuela donde mis hijos estudiaban, con la directora, y le dije que tenía ese instrumento de cálculo. Me dijo en el consejo técnico, traiga a sus hijos para que los profesores puedan ver de qué se trata. Ese día yo me presenté en la primaria y me concedieron un momento para que yo trabajara con mis hijos. Así invité a los profesores a que les dictaran operaciones, a que les fueran dictando cantidades para que ellos fueran sumando y ellos obtuvieron las respuestas correctas. Cabe decir que mi hijo en ese entonces iba en segundo de primaria y los profesores como se quedaron maravillados. Ellos decían que cómo era posible que subiendo y bajando cuentitas lograran ellos obtener esos resultados. Es decir, que la abstracción matemática que se logra a través de los puntos, las rayas y los caracoles, pues había tenido un gran impacto positivo en mis hijos. Cuando ellos vieron esto, propusieron que se hiciera un taller en la primaria. El taller se iba a dar de forma extraescolar y las profesoras de primer grado nos dijeron que las personas que asistieran a este taller se les iba a otorgar 3 puntos en matemáticas. Así comenzamos un taller
Yo tenía algunas amigas, madres de familia, de los compañeros o las compañeras de mis hijos, y entonces armamos un equipo de Nepohualcinci. Con este equipo comenzamos a trabajar en la escuela primaria Efraín Huerta y allí estuvimos durante 6 años. En esos 6 años hubo muchos cambios. En el primer año observamos que los niños habían tenido ciertos procesos que los hacían tener una comprensión más amplia de la matemática y de aspectos, por ejemplo, como la lectoescritura. Esto fue de acuerdo a los comentarios de algunas maestras que ustedes, si desean, pueden apreciar en un video que se encuentra en YouTube que se llama La cuenta de nuestros antiguos mexicanos, que en ese entonces nos hizo la Secretaría de Educación Pública. Así comenzamos a trabajar con 680 niños y esa fue la historia de cómo entró el Nepohualcinci a mi vida. Muchas gracias por tan interesante explicación de cómo conoce el Nepohualcinci, cómo se desarrolla. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.